Del Ángeles para servirles. Yo tuve la oportunidad de diseñar el curso para DGST y pues lo diseñamos pensando en una situación bien concreta y bien básica. ¿De qué conocimiento necesita un maestro de educación básica para atender y apoyar a la inclusión de sus escuelas? Esa es la guía, es el centro de todo esto y pues a lo largo de estos 2 días vamos a estar platicando. Y bueno, este curso, Atención Educativa para la Inclusión, corresponde al 7º semestre y pues corresponde al trayecto formativo psicopedagógico, parte del trayecto psicopedagógico. El curso va muy de la mano con su primo, el de atención a la diversidad. El curso recupera saberes, conocimientos previos de los estudiantes de los cursos de atención a la diversidad, de adecuación curricular, de proyectos socioeducativos, proyectos de intervención socioeducativa y un poquito de planeación didáctica, ambientes de aprendizaje. El curso tiene 3 propósitos bien puntuales y bien generales que tienen que ver con esto que yo les decía al principio. La pregunta que seguimos para diseñar este curso fue justamente esto de ¿qué necesita un maestro frente al grupo para atender la inclusión de los alumnos? Esto fue como que la pregunta que dio el diseño del curso. Entonces los propósitos recuperan esta parte. Lo que pretende este curso es que los estudiantes se apropien de los conceptos básicos relacionados con la educación inclusiva. Entonces, sí pretendemos que los estudiantes se apropien de conceptos bien importantes como son integración educativa, educación inclusiva, necesidades educativas especiales, barreras para el aprendizaje y la participación, diversificación curricular, adecuación curricular. Esos serían como que 6 conceptos básicos bien importantes que se tendrían que apropiar, los estudiantes se tendrían que apropiar para poder atender la educación inclusiva. ¿Qué otra cosa pretende el curso? Que los estudiantes reconozcan los fundamentos legales tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La inclusión no es una moda, la inclusión como tal es una política internacional y nacional que tiene que ver con derechos humanos, con algo bien fundamental que es el derecho a la educación y el derecho a la no discriminación. Entonces, como tal, tiene referentes legales importantes. Y es muy importante que un futuro docente reconozca que una política como esta tiene referentes legales y jurídicos, porque de repente se nos hace muy fácil decir, yo no le entro a esto porque yo no tengo los conocimientos, pero ahí está en la ley que te toca y es el derecho del alumno que tú lo atiendes, que tú lo apoyes. Entonces hay que conocer esta parte fundamental tanto legal como conceptual. Y finalmente, lo que es muy importante, pretendemos que este curso dote a los estudiantes de una serie de herramientas que les permitan realizar adecuaciones y planear de manera diversificada a fin de minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación a las que se enfrentan los alumnos. Me gustaría que pudiéramos leer así como de primera mano esta parte donde vienen los propósitos y la descripción general del curso, la primera parte del programa. Entonces, por favor. Propósito y descripción general del curso. El curso Atención Educativa para la Inclusión se desarrolla en el 7º semestre de la licenciatura y tiene como propósito principal que los estudiantes se apropien de los conceptos básicos relacionados con la educación inclusiva. Este tipo de saberes son imprescindibles para el desarrollo de actitudes y prácticas inclusivas al interior de las escuelas, en el entendido de que la inclusión no es únicamente que los alumnos con alguna discapacidad asistan a la escuela regular. En su sentido más amplio, se relaciona con eliminar las barreras que pueden obstaculizar la participación y los aprendizajes de todos los alumnos, de tal manera que el futuro docente debe estar preparado para atender a la diversidad en el aula de clase. ¿Qué nos llama la atención de este párrafo, de esta primera parte que está presentando el curso? Que no se limita solo a las necesidades educativas, porque a veces tenemos ese concepto muy elaborado de que es inclusivo nada más para este tipo de alumnos. Entonces esto es atender a las diferencias individuales como seres humanos. Exactamente, muchísimas gracias. Justamente la inclusión no es solamente para alumnos con discapacidad, que tienen alguna discapacidad o que tengan una condición especial.
La inclusión tiene que ver con eliminar todos los obstáculos, todas las barreras que puede enfrentar cualquier alumno. Y partimos del entendido que la diversidad somos todos. Entonces, la inclusión es, en una primera instancia, educación para todos. En su diversidad, en su diferencia, educación para todos. Muchas gracias. Hasta aquí esta primera parte, que es la presentación del curso. Recuperamos la parte de los contextos. Las barreras para el aprendizaje y la participación no tienen que ver con que el alumno tenga una dificultad, una situación cognitiva, intelectual, psicológica. Si los contextos son accesibles para el alumno, no va a haber barreras, incluso la misma discapacidad se va a inhibir. No importa que Juanita tenga síndrome de Down, lo que importa es el tipo de apoyo que le va a dar la escuela. Eso es lo que importa. A diferencia de otros modelos que se han trabajado en educación especial, como el modelo clínico, el modelo de integración educativa, ahora la inclusión educativa, tiene que ver con los apoyos que se proporcionan al alumno. A lo largo de esta mañana de trabajo vamos a recuperar más a fondo, más con detalle esta parte conceptual, que es muy importante que la tengamos con mucha claridad, porque de ahí dependerá la claridad que también tengamos para transmitir a nuestros estudiantes y para compartirla con el resto de nuestros compañeros. Eso es muy importante. Muchas gracias. Ahí está ya el énfasis en donde está puesto el énfasis de este curso. El énfasis está puesto en que el estudiante identifique las barreras para el aprendizaje y la participación y diseñe estrategias didácticas para su minimización o su eliminación. Entonces, este curso contribuye a una serie de competencias del perfil de egreso. Entonces, bueno, hay competencias muy específicas del perfil de egreso a las que contribuye este curso. Son 4 competencias: diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco de los planes y programas de educación básica. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias de los alumnos de educación básica. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Y aquí hay que hacer énfasis que como competencia del perfil de egreso se está marcando una que tiene que ver específicamente con la inclusión, que propicie y regule ambientes propicios para la inclusión de todos los alumnos, que promueva la convivencia, el respeto y la aceptación. Y finalmente, actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Son 4 competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso. Ya de manera puntual, el curso tiene una serie de competencias a las que contribuye. Estas son las competencias del curso. Estas son las que les comento, ustedes deben de tener presentes siempre estas competencias. ¿Por qué? Pues porque son las competencias que ustedes van a pretender desarrollar en los estudiantes a partir de este curso, a partir de la puesta en marcha de este curso. Estas competencias van a guiar la evaluación, van a guiar las actividades del curso y es una parte importante que nutre los criterios de desempeño para poder evaluar las evidencias que se piden en el curso. Entonces, las competencias del curso es muy importante que las tengamos siempre presentes. Es lo mismo que cuando hablamos, dicho sea de paso, de adecuaciones curriculares o de una adecuación a cualquier plan curricular. O sea, lo que necesitamos tener siempre presente es la competencia. ¿Qué es lo que pretendo yo inculcar, crear, formar en mi estudiante para poder yo hacer cualquier tipo de adecuación o cualquier tipo de evaluación? Entonces, estas son las competencias a las que contribuye este curso. Primera competencia: realiza adecuaciones curriculares dependiendo de los resultados de aprendizaje de los alumnos. Otra competencia: utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje y la inclusión educativa. Es otra competencia muy puntual. Adecuar las condiciones físicas en el aula de acuerdo al contexto y las características de los alumnos y el grupo, que tendría que ver con adecuaciones también. Otra más: diseña actividades orientadas a apoyar a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Y las 2 últimas: promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar la responsabilidad y la solidaridad de los alumnos.
que asuma explícitamente responsabilidades en cuanto al marco normativo que está guiando su actuar dentro de una escuela. Son 6 competencias que está marcando el curso y mismas que debemos de tener presentes a lo largo de las actividades, a lo largo de los criterios de evaluación de desempeño para este curso. El curso parte de una situación problemática a la que se pretende dar respuesta o dar sentido a todo. La pregunta fundamental que nos hicimos para diseñar este curso fue: ¿qué es lo que necesita un maestro de educación básica para atender a la inclusión, para promover la inclusión desde la escuela regular? Justamente ese es el centro de este curso, del diseño de este curso. La inclusión tiene que ver con algo que a lo largo de la literatura que habla acerca de integración e inclusión se ha llamado educación para todos. La inclusión parte de los derechos fundamentales del ser humano, del derecho a la no discriminación y del derecho a la educación, que son derechos fundamentales del ser humano. Entonces, la inclusión promueve esto de educación para todos. Pero cuando hablamos de educación para todos, sí, pero entonces a la escuela que le toca. Y entonces la escuela tendría que plantearse qué apoyos puede proporcionar al alumno. Fíjense bien cómo no tiene que ver con una medida compensatoria, como lo decíamos o como lo veíamos en la presentación del curso. La inclusión va más allá de hacer medidas o poner en práctica medidas compensatorias ante una discapacidad o ante una dificultad inherente al alumno. La inclusión tiene que ver en qué apoyos yo puedo proporcionar a este alumno, no solo al que tiene discapacidad, a todo aquel que lo requiere. Entonces es una situación que tiene que ver con la respuesta educativa de la escuela. Sin embargo, cuando en México estas políticas de integración primero, ahora de inclusión, se empiezan a poner en marcha, surge una serie de inquietudes y problemas al interior de cada una de las escuelas y principalmente al interior de las aulas. Y entonces se desata toda una polémica en la operación de este tipo de políticas. Y todavía hoy en día se siguen preguntando los maestros en cada grupo que tienen algún alumno en condición especial o ante la diversidad. Se siguen preguntando, entonces, ¿yo qué voy a hacer con este alumno? ¿Cómo le voy a hacer yo si yo no soy especialista? Yo no tengo los elementos suficientes para poder apoyar a este chico. Se argumenta, y con justa razón, en realidad yo no le quito valor a este tipo de situaciones en las que hacen énfasis los maestros frente al grupo. Se argumenta en que el tiempo que yo le dedique a este alumno en particular va a ser en detrimento o va a restarles tiempo a nosotros. Yo tengo 30 niños en el aula, le voy a tener que dedicar a este tiempo, y qué va a pasar con los otros 29. Se desata una serie de inquietudes y problemas acerca de qué hacer. ¿Qué hacer entonces para poder promover esta respuesta educativa, para poder proporcionar estos apoyos a los alumnos? Entonces, como que tendríamos que estar reflexionando en torno a todo ello. Y sí me gustaría que hiciéramos la lectura puntual del apartado de situación problemática que tenemos ahí en cómo está diseñado el curso. La escuela es el medio por excelencia en donde muchos de los proyectos que pretenden tener un impacto social se ponen en marcha, y las políticas de inclusión no son la excepción. En las últimas décadas en nuestro país y en el resto del mundo se han efectuado políticas que avalan el derecho universal de una educación para todos, donde no haya exclusiones de ningún tipo. A partir de 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se ha promovido la integración educativa de los alumnos con discapacidad a las escuelas de educación básica regular, así como la transformación de los servicios de educación especial, USAER, CAM, CAPEC. Desde esta fecha se han establecido en nuestro país diferentes acciones para la integración e inclusión educativa que tienen como eje rector los apoyos que se les puedan proporcionar al alumno al interior de la escuela para la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje. Así, se reconoce que todos son diferentes, con intereses, ritmos y estilos de aprendizaje distintos. En este sentido, se dejó de considerar que el niño tiene un problema que debe ser resuelto, y en cambio se asumió
que tiene algunas necesidades que la escuela no puede satisfacer con los recursos que utiliza habitualmente. Cuando al interior de la escuela se reflexiona sobre la integración e inclusión de los alumnos entre los docentes y directivos, surgen inquietudes como ¿qué se va a hacer con estos niños? ¿Cómo se les podrá dar una respuesta adecuada? ¿Qué nos llama la atención de esta situación? ¿En qué clase de apoyo se tendrán que convertir? Porque al menos la realidad en específico de Parral, ciudad de Chihuahua, es que si no hay un mínimo de un niño con una necesidad educativa especial muy fuerte, muy visible, no se canaliza ni se tiene el apoyo, inclusive no hacia el niño, sino al docente. Entonces, ¿cómo cambiaría esa función para realmente que se vuelva un apoyo para el docente frente a ellos? ¿Alguien más? Se entiende que es no necesariamente una necesidad educativa, ¿verdad? Es cualquier diferencia que se debe atender desde los estilos de aprendizaje, ritmo de aprendizaje. Sí. El foco de este curso implica, y no el foco de este curso, solamente la cuestión de la inclusión implica mirar de manera diferente al alumno. No lo vamos a ver desde su dificultad y el déficit, porque tradicionalmente lo que hemos hecho es tipificar al niño con dificultades. Entonces, el niño no puede leer y escribir, el niño tiene discapacidad motora, el niño no puede, el niño no hace, el niño no quiere, el niño, etcétera, etcétera. Lo que implica la inclusión es que dejemos de pensar en el centro de la dificultad como el niño y tengamos la mirada hacia qué está pasando afuera, en los diferentes contextos donde participa el alumno. ¿Qué está pasando en el aula de clase? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando en la familia? Y sobre todo ver la posibilidad que hay de la actuación del docente dentro del aula de clase. Hay casos documentados, y hay muchos de verdad, muchos casos documentados en donde niños con dificultades importantes, quizás relacionadas con una discapacidad, quizás relacionadas con alguna otra condición, cuando tienen los apoyos suficientes en el aula y sobre todo los apoyos del docente frente al grupo, las discapacidades o cualquier condición difícil se quedan de lado y los niños avanzan. Entonces, ese es el cambio de mirada que propone la inclusión y que obviamente está también aquí en este curso. Pensemos no en la dificultad del alumno, pensemos en yo qué puedo hacer para darle respuesta a las necesidades de este niño, porque puede tener una condición de discapacidad, pero puede ser un hablante de lengua indígena, puede ser alguien de inequidad de género, puede ser simplemente alguien de rezago educativo. ¿Qué apoyos le tengo que proporcionar yo como docente a este alumno? Ello implica también que lo que decía, ¿qué papel juegan los servicios de apoyo de educación especial en todo esto? Son servicios de apoyo, justamente, y van a apoyar la inclusión de los alumnos. Sin embargo, operativamente, en lo que es la operación de estos servicios de apoyo, sabemos que no solamente aquí en Nuevo León o en Chihuahua, en el DF, en el Estado de México, los servicios de apoyo por lo regular y de manera casi tradicional siempre han sido insuficientes. Educación especial es una parte así de lo que es toda la educación básica. Entonces, difícilmente en nuestro país se va a poder contar con un maestro de apoyo, llámese usadero, llámese cartero, dentro de cada escuela de educación regular. O sea, es insuficiente el personal, justamente. Y si así lo hubiera, de todas maneras, un maestro de apoyo para una escuela de 12 grupos general y tradicionalmente resulta insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la educación especial? Pues que justamente tiene este tipo de normatividad en donde dicen solamente se va a ver esto, el servicio de apoyo solamente va a haber USAER en donde haya un niño con discapacidad. Tienen un número grande, claro. Sí, sí, porque dicen, si aquí tengo uno con discapacidad y en esta otra tengo 5, le doy prioridad a la que tiene 5.
No debiera de ser porque la inclusión es para todos. Sin embargo, estamos pensando en que son subsidiarios. Los servicios de apoyo serían subsidiarios bajo un modelo de inclusión. De hecho, y dicho sea con toda honestidad, tenderían a desaparecer bajo un modelo de inclusión. ¿Por qué? Porque la misma escuela tendría que generar los apoyos que se requirieran. Sin embargo, sabemos que estamos lejanos todavía de tener condiciones de inclusión en todas las escuelas de nuestro país. De hecho, las condiciones en las escuelas de nuestro país están casi, y hay investigaciones al respecto, en un punto de inserción solamente, en donde los niños con alguna discapacidad o con alguna condición especial están dentro de las aulas, pero todavía no tienen los apoyos que requieren. Sin embargo, esto no quiere decir que como docentes frente al grupo no tengamos una responsabilidad para apoyar este tipo de alumnos. Recuerden que la inclusión no trata solamente de los que tienen una discapacidad, trata del apoyo que tenemos que dar a toda la diversidad que tenemos en el aula. Entonces, hay mucho que puede hacer. Aquí lo termina esta situación problemática, termina con estas líneas. Hay que mirar las posibilidades que brinda la actuación del docente en el aula y en la escuela. Estas son posibilidades que tienen que ver con estas inquietudes y con estos problemas. Entonces, bueno, sí, lo ideal sería que hubiera servicios de educación especial, que hubiera USAER y no solamente un maestro de apoyo, un especialista de lenguaje, el psicólogo, el trabajador social, o sea, el equipo completo de USAER en cada escuela. Pero siendo honestos, o sea, la realidad es otra. Y desde la inclusión las escuelas de educación especial o el servicio de educación especial tendería a ir desapareciendo, a generar prácticas inclusivas en una escuela, y una vez que este centro educativo tenga prácticas inclusivas, nos vamos a otro centro educativo y hacia adelante. Porque al final de cuentas la inclusión es una cuestión que tiene que ver con toda la escuela, con la educación para todos. ¿Algún otro comentario, alguna otra situación en cuanto a la situación problemática que atiende el curso? Bueno, seguimos entonces. El curso tiene dos unidades de aprendizaje. La primera unidad de aprendizaje, educación inclusiva y barreras para el aprendizaje y la participación. En esta primera unidad nos abocamos a una parte importante de contenido teórico, contenido conceptual. Que el estudiante se apropie de los principales conceptos relacionados con la inclusión, con la educación inclusiva. Entonces, los contenidos van más hacia ese lado, hacia dotar al estudiante de una parte teórica, de un marco teórico. Van a ver que no solamente se trata de ir leyendo y sacando conceptos, sino de ir haciendo una serie de ejercicios que le permitan al estudiante ir reflexionando estos conceptos, pero ya en una situación de práctica. Porque partimos del entendido que el estudiante está en séptimo semestre, que ya tiene un tiempo practicando, ¿no? Ya tiene un tiempo importante en escuelas de práctica. Entonces, ya el estudiante puede darse muy bien cuenta de todo este tipo de situaciones. Que si bien son conceptuales, son conceptos importantes, sí puede ir haciendo el enlace entre lo conceptual y lo que está pasando en la escuela de práctica. Entonces, bueno, los contenidos de la primera unidad de aprendizaje son educación inclusiva versus integración educativa. Aquí es bien importante entender, y así está puesto ahí en la estructura del curso, entender que en nuestro país habitan y cohabitan los dos modelos, el de integración educativa y el de inclusión. Estamos, hay quien dice, estamos caminando hacia la inclusión, pero todavía no podemos hablar propiamente que en las escuelas de nuestro país se esté dando la educación inclusiva. Hay acciones, hay tendencias, hay políticas. Plan 2011 está ya con una mirada inclusiva. Ya, todo Plan 2011 tiene ahí el principio pedagógico 8, tiene que ver con generar ambientes inclusivos. Y todo el Plan 2011 ya tiene una mirada inclusiva. Ya no se habla de necesidades educativas especiales, por ejemplo, en el Plan 2011 se habla solamente de barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces ya hay una mirada inclusiva ahí. Sin embargo, podríamos decir que estamos cohabitando todavía entre dos modelos: integración educativa y educación inclusiva. No quiere decir que le demos de patadas a uno para poner el otro, no se trata de eso. Se trata de que tengamos la claridad.
como formadores para que lo podamos así transmitir a nuestros estudiantes, que tengamos esa claridad de que los dos modelos están en nuestro país y están vigentes. ¿Qué tiene que ver con un modelo y qué tiene que ver con este otro? Porque nuestro país ha ido caminando de un modelo a otro, de una manera muy paulatina. Necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación. Uno y otro son vigentes. Y uno y otro los vamos a poder operar desde la escuela de práctica, y de eso vamos a trabajar acerca de ello el día de hoy. Ya no podemos decir necesidades educativas especiales, ya no. Ahora son barreras para el aprendizaje y la participación, como han hecho en algunos estados. En el DF, por ejemplo, ya no se habla de necesidades educativas especiales, solamente se habla de barreras. Pero eso ha hecho que vaya en detrimento de situaciones muy específicas para algunos alumnos. Perdón, de hecho, Adelante. a lo menos ahí manejaban los de educación especial, de hecho me decían, antes eran necesidades educativas especiales, ya no, ahora son barreras. Entonces, ya es como un nombre que para ya de cambiar, ya son barreras, a diferencia de los que manejan que sí están. Habitan los dos. Y es que se están trabajando, de hecho, ambos modelos. Y si revisamos la literatura respecto al tema, uno no excluye al otro. Por ejemplo, en documentos importantes como el índice de inclusión o el índice para la inclusión de Tony Wood, se resalta el término de barreras para el aprendizaje en detrimento de las necesidades educativas especiales. Pero desde esta mirada teórica, que no es solamente la mía, la de una servidora, sino la que tienen muchos autores que recuperan la integración y la inclusión, desde esta mirada ambos son válidos y ambos se pueden manejar. Si pensamos que las necesidades educativas especiales son los apoyos que el alumno requiere. Lo que pasa es que en la literatura, en el actuar sobre todo con los servicios de educación especial, hemos estado confundiendo el término de necesidades educativas especiales con las dificultades. Con la discapacidad. Con la discapacidad. Con los problemas. Entonces, la necesidad es contextual. Ajá. Y el término de necesidades educativas especiales justamente es contextual. Cuando el término salió de necesidades educativas especiales, y no sé si ustedes saben, aquí hay alguien de San Luis Potosí, venga de San Luis. En San Luis Potosí está, en la Universidad de San Luis Potosí está el doctor Ismael García Cedillo, que ha sido uno de los punteros en México acerca de todo esto de la integración educativa. Entonces, Ismael García Cedillo y su equipo son los que empezaron a diseñar todo el modelo de integración educativa que se está trabajando todavía en estos días en México. Entonces, ese es el que puntualiza, las necesidades educativas especiales son los apoyos que el alumno requiere. Y nada más que era más fácil achacarle al niño. Ajá, exactamente. Eso nos elimina responsabilidades al entorno, a las personas. Es más fácil decir, Juanito no puede aprender porque tiene una dificultad, que decir, Juanito no puede aprender porque yo no le he dado lo que requiere para aprender. No tengo. Entonces, ahí es donde está el meollo justamente del asunto, maestra, lo dice con mucha certeza usted. El problema es ese, en cómo miramos esto, en que el foco lo hemos puesto en el alumno, y el foco no está en el alumno, el foco está en los contextos. El problema es un problema de respuesta educativa, no es un problema inherente al alumno, no es un problema de discapacidad, de deficiencia, es un problema de respuesta educativa. Porque en el anterior modelo clínico sí era un problema de deficiencia, ¿no? De déficit, y por eso se diagnosticaba, se rehabilitaba, se compensaba. O sea, tendríamos que alcanzar la normalidad. Desde la inclusión no pensamos en la normalidad, pensamos Respeto a esa diversidad. el respeto a la diversidad, en el respeto a la diferencia. Entonces, es un cambio de mirada. Pero, necesidades educativas especiales, se vale. Se vale porque son los apoyos que el alumno requiere. Barreras para el aprendizaje y la participación, obviamente que tenemos que visualizarlas y atenderlas. Yo creo que se complementan, ¿no? Se complementan uno con otro, justamente. Y vamos a ir haciendo este recorrido de por qué estamos poniéndolo en el centro de todo esto. Vamos a referir un modelo social de la discapacidad que tiene que ver con eso. Desde un modelo social, la discapacidad no importa la condición inherente al alumno, importa que yo le dé el apoyo que requiere.
Y decían hace rato, hay escuelas que ni siquiera están adecuadas con los accesos, ¿no? Entonces, bueno, el modelo social de la discapacidad tiene que ver con todo ello, con algo que se ha dado en llamar accesibilidad universal, que son estas condiciones de acceso y de facilidad para todos. Hemos ido cambiando un poquito las escuelas en cuanto a su infraestructura, pero es verdad que falta muchísimo. Si me pongo a pensar en lo que usted dice, a lo menos mi escuela no quiere decir. Sí. Y estamos pensando, desafortunadamente, en todos los niveles, pero estamos pensando que pues yo no requiero de rampas porque no tengo ningún alumno con una silla de ruedas o con una discapacidad motora. Eso es lo que pensamos generalmente, o en básica eso se suele decir, ¿no? Cuando uno le propone a CEPS, a consejos de participación social, a directora, a la mesa directiva, y le dices, hay que verlo, hay que promover, hay que gestionar las rampas y los baños adecuados para esto. Pues es que no tenemos ningún alumno. No, ahorita no, pero va a llegar en algún momento, o alguno de nosotros no estamos exentos, o un padre de familia. O alguien que va. Los accidentes comunes que se tienen en la infancia de se quebró un pie, o sea, no necesariamente tiene que ser. Sí, que tenga una discapacidad. Ajá, no, puede ser algo momentáneo y sí. Por la pericia que tienen los niños y los jóvenes, unas muletas las manejan pues muy bien y pueden subir y bajar escalones, pero la realidad es que es bastante el riesgo que se tiene para enfrentar. Bueno, ahora uno de los textos de Ismael Cedillo precisamente él señala de las barreras más fáciles de eliminar son las de infraestructura, ¿sí? Dice, y las más difíciles, las actitudes, la cultura. El índice de inclusión marca culturas, políticas y prácticas, en ese orden. La cultura de repente es la que nos complica mucho. La inclusión en términos amplios y en términos de valores, la inclusión es un valor, y es un valor que cada uno de nosotros debería de tener presente para todas sus acciones en la vida diaria. Es como el respeto, igual la inclusión, o sea, yo tengo que practicar la inclusión como un valor y ponerlo aquí en mi casa, en la esquina, donde sea. Eso es en términos amplios, en términos así como de derechos humanos y de valores. Ahorita aquí nada más hablamos de educación inclusiva, que tiene que ver con qué le toca a la escuela y qué me toca como maestro, pero en términos amplios, como seres humanos, la inclusión es un valor. Tendríamos que practicarlo junto a la no discriminación. Sin embargo, pues sí, también hay mucha literatura que habla de que todavía estamos muy verdes como para ejercer eso del derecho a la no discriminación y atender a la diversidad y todas estas cosas. Entonces, bueno, volviendo acá a la estructura del curso, en esta primera unidad de aprendizaje, pues es esta carga conceptual, ¿no? Modelo social de la discapacidad, fundamentos jurídicos y legales que sustentan la educación inclusiva y finalmente identificación de barreras en los diferentes contextos. Identificamos 3 contextos clave que son escuela, como el centro educativo, escuela, el aula y la familia, o el contexto sociofamiliar, que de estos 3 contextos los que nos competen totalmente como docentes son escuela y aula. Familia podemos sugerir, podemos orientar, podemos por ahí tocar algo, pero finalmente la familia es un contexto que no nos toca como que al 100%, y puede haber muchas barreras en la familia, pero debemos de estar claros en que esas no las vamos a poder del todo minimizar o eliminar porque depende de la familia misma. Segunda unidad de aprendizaje, hacia una práctica docente inclusiva. Y aquí vamos a atender básicamente lo que sería diversificación curricular o diversificación y sus similitudes, diferencias con adecuaciones curriculares. Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a recuperar mucho de los contenidos del curso de atención a la diversidad y de adecuación curricular. La finalidad es que lo que lleguemos o a lo que lleguen nuestros estudiantes es a integrar ya sean adecuaciones curriculares en su planeación o a generar una planeación diversificada. Esa es la finalidad.
que nosotros tengamos la claridad de hacia dónde van cada uno de estos. Porque igual que necesidades educativas especiales, igual que barreras para el aprendizaje, diversificación se asocia más con el lenguaje de la inclusión y adecuaciones se asocia más con el lenguaje de la integración, y uno y otro, los dos son válidos y los dos se pueden utilizar. Y dice acá en la estructura del curso, si me acompañan, pero dice puntualmente, lo importante es que el estudiante reconozca, o que nosotros reconozcamos también, que la diversificación es para todos y las adecuaciones son para situaciones muy específicas de algunos alumnos. Eso es lo importante. Y vamos a ir viendo conceptualmente por qué. Hay una serie de orientaciones generales para desarrollar el curso. Obviamente, cada uno le pone su matiz a un curso, ¿verdad? Si les va a tocar ya impartirlo con sus estudiantes, ya cada uno de ustedes pondrá su matiz, pero pues es importante que tengamos ciertas orientaciones para este curso. El curso está diseñado a manera de seminario-taller. ¿Qué quiere decir esto? Que se propone una serie de textos básicos, de análisis de textos, recuperando los conceptos básicos, pero siempre vinculándolos a la experiencia en las escuelas de práctica. Que sí es importante que reconozcamos el concepto de necesidades educativas especiales, pero que lo podamos identificar en la práctica. Pero si no tengo el concepto, si no tengo la noción teórica, no puedo recuperarlo en la práctica. Lo mismo, ¿qué es diversificación? Es esto y esto, lo puedo recuperar en mis escuelas de práctica. Es muy importante tener esta parte de el concepto básico y que lo vinculemos a la experiencia de las escuelas de práctica. El curso, ya se los he venido diciendo, recupera saberes de otros cursos de atención a la diversidad, principalmente de planeación educativa y de adecuación curricular y de proyectos de intervención socioeducativa. El curso propone, a lo largo de las dos unidades de aprendizaje, se propone la identificación de un caso o de una situación problema en la escuela de práctica que le permitirá al estudiante ir integrando en su planeación adecuaciones o bien una propuesta para la diversificación. Se pide, al final de la segunda unidad de aprendizaje, se pide una evidencia integradora, que es la evidencia global de todo el curso. Pero esa evidencia no la va a hacer al final de la segunda unidad de aprendizaje, lo va a ir desarrollando poco a poco a lo largo de las dos unidades, porque todas las actividades van llevando al estudiante a que llegue a la propuesta final de un caso, con sus respectivas adecuaciones, si es que así se requiere, o con su propuesta de diversificación en una planeación, o en una o en varias planeaciones. Para la evaluación, pues la evaluación es de carácter formativo y sumativo, como lo debe de ser en un enfoque por competencias. Todos los enfoques por competencias parten de este supuesto de que hay una evaluación de carácter formativo y una evaluación de carácter sumativo. La evaluación de carácter formativo tiene la finalidad de ir conduciendo al estudiante en su proceso de aprendizaje. En ese sentido, hay que ir retroalimentando ese aprendizaje a través del análisis, del diálogo, irle haciendo énfasis en lo que falta por desarrollar para que el estudiante lo vaya desarrollando y para que mejore su desempeño, ¿no? Es el carácter formativo de la evaluación. Y el carácter sumativo tiene que ver con establecer criterios y parámetros claros para la evaluación que permitan a nosotros como formadores valorar el nivel de logro, de alcance de una competencia. Por eso les decía, las competencias no las podemos olvidar. Esas competencias, 6 competencias que desarrolla el curso, no las podemos olvidar. ¿Por qué? Porque para nuestra evaluación sumativa, la competencia es la que nos va a permitir identificar el nivel de logro del estudiante. Le voy a pedir la identificación de un caso como evidencia integradora. ¿Qué nivel de logro tiene el estudiante de esa competencia, en este caso que está puesto aquí en la mesa? ¿Cuál es su desempeño? Para que a su vez esto se pueda traducir en la asignación de una calificación. No es el clásico tache palomita, no es el 10 o el 5, sino el nivel de logro de la competencia, lo que me va a dar esta claridad para traducirlo en una calificación, donde yo tengo que decir, bueno, pues este estudiante alcanzó este nivel de logro en función
de los criterios de desempeño que yo establecí. Tenemos una evidencia principal, sería la identificación de un caso, la documentación de ese mismo y su análisis respectivo. En cada unidad de aprendizaje se proponen tareas que van permitiendo ir construyendo la evidencia. Permiten construir la evidencia cada una de las tareas. Está la bibliografía, como les mencioné, en el programa que está en la malla curricular. Están las ligas para descargar. Y bueno, pues ese es el contenido en general del curso. Hay otros recursos por ahí, el índice de inclusión, de Tony Wood, el modelo de atención de los servicios de educación especial del DF, que es el MASE 2011, que también tiene por ahí algunos elementos importantes que habría que revisar. Otro que se llama Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial, que es un librito morado, que hasta la fecha es el último que rige los servicios de educación especial en el país. No ha salido otro a nivel nacional, este es el último. Y el libro de García Cedillo, donde sienta las bases de la integración, que es un libro que era verde, no sé si ya le había cambiado la edición, pero era el libro popular. Entonces, a grandes rasgos, este es el contenido del curso.